Página 22. El pensamiento de Santo Tomás, por Frederick Copleston, 1955. Capítulo 1. Introducción. Parte 2. Para evitar cualquier mala interpretación de este pasaje, debe advertirse que Santo Tomás establece una distinción entre mi conciencia de la existencia del yo y mi conocimiento de la naturaleza del yo. Una cosa es saber que tengo un alma o que en mí hay algo por lo que percibo, deseo y comprendo, y otra conocer la naturaleza del alma. TV escribe. Y del mismo asunto, usted sabe que tiene un hígado, pero ignora absolutamente cómo funciona el hígado y encima, ni siente que tiene un hígado. Así delimitada está la reflexión del pensamiento. La conciencia cero acceso tiene a los procesos del organismo. Copleston escribe. Para este último conocimiento se requiere una reflexión deliberada o segunda reflexión. Sin embargo, aquella reflexión por la que tiene uno conciencia del yo en una forma muy general, no es deliberada y es común a todos los seres humanos. Por lo tanto, no debe confundirse con la reflexión filosófica, es automática en el sentido en que yo no puedo percibir sin darme cuenta, implícitamente, de que percibo. Y el punto en cuestión es que mi conciencia de que percibo depende de mi percibir algo. De hecho, puedo reflexionar consciente y deliberadamente sobre mis actos internos, pero esto presupone un darme cuenta no deliberado o automático de mis actos dirigidos hacia el exterior, ver, oír, desear, etc. Como de algo mío. Y esto, a su vez, presupone el papel fundamental de la experiencia o percepción sensible. Santo Tomás consideraba que el hombre no está formado por dos sustancias yuxtapuestas, cuyas operaciones sean independientes unas de otras, sino que es una unidad, pues el alma está unida naturalmente al cuerpo. Y por esta unión íntima de alma y cuerpo, el entendimiento depende naturalmente de los sentidos para la adquisición de ideas y de conocimientos. Por lo que se ha dicho, es evidente que Santo Tomás no creía que el filósofo pudiera deducir un sistema filosófico completo a partir de ciertas ideas o principios innatos. A decir verdad, no admitía ninguna idea o principio innato, pero sí proposiciones evidentes de suyo que dan, en cierto sentido, información sobre la realidad. En otras palabras, creía que hay proposiciones necesarias que, al mismo tiempo, dan información sobre la realidad. Las llamaba principia per se nota, principios evidentes de suyo. Puede decirse que son analíticas, si definimos una proposición analítica como aquella que resulta ser necesariamente verdadera una vez que se han comprendido los términos. Pero si por proposición analítica se entiende aquella que solo dice algo acerca del uso de los símbolos, Santo Tomás no admitiría que sus principia per se nota fueran analíticos, por lo menos no admitiría que todos fueran analíticos en este sentido. Pues estaba convencido de que hay proposiciones necesarias que sí dicen algo sobre la realidad. 1. Nota. Actualmente, las proposiciones que se pretende que son tanto necesarias como informativas son llamadas, con frecuencia, proposiciones sintéticas a priori, sintéticas en cuanto dan información sobre la realidad y no son puramente formales, a priori por ser necesarias y universales. Me parece que el término es conveniente, aunque puede producir, por su asociación histórica con la filosofía de Kant, cierta desorientación, por ello he evitado su empleo. Más adelante volveremos a este tema. Por ahora quiero mostrar primero cómo reconciliaba Santo Tomás la admisión de estas proposiciones o principios con la doctrina, ya mencionada, de que nuestro conocimiento natural depende de la percepción sensible, y segundo, cómo admitirlas no significa que Santo Tomás las considerara como fuente de la que pueda deducirse, en forma casi matemática, la información sobre la realidad. Santo Tomás distinguía dos tipos de principios evidentes de suyo.
El primero está formado por aquellas proposiciones en las que el predicado cae bajo la definición del sujeto, es decir, aquellas en que el predicado da toda o parte de la connotación del sujeto, o está contenido en la intención del sujeto. Las definiciones pertenecen a este tipo lo mismo que las proposiciones puramente formales como a esa. El segundo tipo consiste en proposiciones cuyo predicado es un atributo o propiedad que pertenece necesariamente al sujeto. El análisis revela esto último. Y en mi opinión, no puede caber duda de que Santo Tomás veía en el principio de causalidad eficiente expresado en forma metafísica, por ejemplo, todo lo que empieza a existir a través de una cosa extrínseca ya existente, un principio evidente de suyo de este segundo tipo. Se daba perfecta cuenta de que la relación a la causa no entra en la definición del ente que es causado, S. T. y A. 44, 1 at 1, y es conveniente que nos percatemos de ello. Sostenía, sin embargo, que el análisis de la naturaleza de un ente que empieza a existir revela su relación con un agente productivo al que llamamos causa. No admitiría que el principio de la causalidad suficiente pudiera ser refutado, pero desde luego, pensó que nos informa acerca de la naturaleza del ente que empieza a existir. Ahora bien, si la doctrina de que todo nuestro conocimiento natural depende, en última instancia, de la experiencia sensible, significará que el proceso de adquisición del conocimiento es simplemente un proceso pasivo, en el que se reciben impresiones sensibles, y que el entendimiento es simplemente un recipiente pasivo. Si significara esto, el reconocimiento de estos principios no sería posible. Pero Santo Tomás no pensó nunca que el entendimiento fuera puramente pasivo. Como veremos en el capítulo 4, el primero de los dos dedicados al hombre, estaba convencido de que, aun en el nivel de nuestro conocimiento de las cosas visibles, está implicada la actividad mental, un proceso de síntesis activa. Es más, nadie supone realmente que el entendimiento sea solo un recipiente pasivo de las impresiones sensibles. Si así fuera, no únicamente sería imposible la metafísica, sino también la obra científica de un Newton o un Einstein. Es evidente que todo el proceso científico de formación de hipótesis y deducción de conclusiones confirmables o comprobables, implica una actividad mental, una actividad de síntesis e interpretación. La doctrina del papel fundamental de la percepción sensible en la adquisición de conocimiento no exige, de ninguna manera, la conclusión de que estemos limitados a los datos experimentales inmediatos y sin coordinar. Santo Tomás podía muy bien haber suscrito la famosa afirmación de Kant de que, a pesar de que todo nuestro conocimiento se inicia con la experiencia, esto no significa que surja de la experiencia, crítica de la razón pura. Introd. 1, siempre y cuando la afirmación se tome en sí misma y aparte de la teoría kantiana del a priori. De acuerdo con Santo Tomás, primero tenemos la experiencia de, digamos, cosas reales que se generan y de los agentes causales. Así, los conceptos de cosa que se genera y agente causal están basados en la experiencia. Pero una vez que poseemos los conceptos y hemos comprendido los términos, el análisis revela una conexión o relación necesaria que se afirma en el juicio correspondiente, en este caso, la proposición que expresa el principio de causalidad eficiente. En otras palabras, desde el punto de vista psicológico, nuestro conocimiento se origina en la percepción sensible y la presupone, aun cuando se extienda más allá de su alcance inmediato. Pero desde el punto de vista lógico, el nexo o conexión entre el sujeto y el predicado, en una proposición de suyo evidente, se afirma como necesario, no porque los términos connoten objetos entregados por la percepción sensible, y aun cuando lo hagan, sino porque el análisis de los términos revela la necesaria conexión entre ellos. Debe añadirse, sin embargo, que para Santo Tomás no se trata de un mero análisis verbal, en que se plantee el problema de a qué tipo de principios evidentes de suyo pertenece el principio de la causalidad eficiente.
Como hemos visto, reconocía que la relación con una causa no entra en la definición de un ser que comienza a existir. Aquí, análisis significa reflexión sobre el significado objetivo de los términos, en un caso o casos concretos, que da como resultado la comprensión de la relación entre ellos. Santo Tomás creía que sin la experiencia no tendríamos idea de una cosa que empieza a existir, pero también creía que la experiencia de casos concretos de cosas que empiezan a existir por medio de una cosa extrínseca, proporciona cierta luz sobre el hecho de que algo que empieza a existir debe hacerlo, necesariamente, por medio de algo extrínseco que ya existe. Así, una vez que tenemos la experiencia requerida podemos saber a priori que siempre que algo empieza a existir lo hace como resultado de una cosa extrínseca que ya existe. No podemos decir, de ningún modo, que esta teoría sea un empirismo de hecho, es incompatible con un empirismo desarrollado. Pero Santo Tomás no consideró que contradijera al elemento empírico de su propia filosofía. Es propio de la naturaleza intelectual humana conocer inmediatamente que el todo es mayor que la parte, adquirida la noción de todo y parte, y lo mismo sucede con los demás principios. Mas el conocimiento de la parte y del todo le viene de las especies inteligibles recibidas de los objetos externos. Así, el conocimiento de los primeros principios proviene de los sentidos, S. T, y A, y E, 51. 1. Que Santo Tomás haga uso frecuente de este ejemplo del todo que es mayor que cualquiera de sus partes, hace aún más aguda la objeción a la teoría de las proposiciones necesarias y las informativas, a saber, que si las proposiciones son necesarias son lingüísticas y no afirmaciones informativas de hecho. Dejo a un lado, sin embargo, esta cuestión por el momento, a fin de no interrumpir la línea de pensamiento. Aun cuando Santo Tomás admitía principios evidentes de suyo que, en cierto sentido, proporcionan información acerca de la realidad, no pensó que pudiéramos deducir todo un sistema filosófico a partir de estas proposiciones abstractas. Es verdad, desde luego, que, según él, no deberíamos reconocer el principio de causalidad eficiente a menos que hubiésemos tenido experiencia de relaciones causales. Por ello, si tomamos en cuenta la génesis psicológica de nuestro reconocimiento de estos principios, podemos decir que el reconocimiento del principio de causalidad eficiente muestra que hay causas. Pero no podemos empezar con el principio y deducir por pura lógica que hay causas en el mundo. Es necesario que, si algo empieza a existir, lo haga por medio de algo extrínseco ya existente, pero no es lógicamente necesario que haya algo que haya empezado o empiece a existir. El principio puede expresarse en forma hipotética. Si hay algo que empieza a existir, lo hace por medio de algo extrínseco que ya existe. Y lo mismo es verdad acerca de otros principios evidentes de suyo. Santo Tomás admitía una única proposición evidente de suyo y existencialmente necesaria, a saber, la proposición Dios existe. Pero como después insiste en que esta proposición, a pesar de ser evidente de suyo, no lo es para cualquier ser humano, podemos decir que en la práctica, y por lo que a nosotros respecta, no hay para Santo Tomás proposiciones evidentes de suyo y existencialmente necesarias. Por ello, no podemos deducir el sistema de la realidad existente de una serie de definiciones o axiomas, o de cualquier otra serie de principios metafísicos. En relación con esto, no podemos empezar con lo que Santo Tomás llama los primeros principios del orden especulativo, por ejemplo, el principio de no contradicción, y deducir de él todos los demás principios evidentes de suyo. Cuando habla de reducir una proposición evidente de suyo al principio de no contradicción, se refiere a la actividad de demostrar que negar la proposición implicaría una contradicción. En este sentido, se dice que es reductible al principio de no contradicción y que se basa en él. Pero de ahí no se sigue necesariamente que la proposición a que se hace referencia pueda ser deducida del principio de no contradicción.
En consecuencia, no podemos construir un sistema puramente deductivo de proposiciones evidentes de suyo. Y aunque pudiéramos hacerlo, no podríamos deducir que existen los entes. Se trata de un punto de importancia. Demuestra que la concepción tomista de la actividad del filósofo no implica la pretensión de que éste tenga un método especial propio que le permita llevar a cabo la tarea de las ciencias particulares. El filósofo no puede deducir del principio de causalidad eficiente, las causas particulares de los acontecimientos particulares. Por ejemplo, no puede decirnos cuáles son las causas y las condiciones de los crecimientos cancerosos. Tampoco puede deducir a partir de la afirmación general de que toda cosa material posee una estructura inteligible o forma, teoría que veremos en el capítulo siguiente, que las cosas materiales estén compuestas físicamente de los 4 elementos de la vieja tradición o de átomos y electrones. No podemos deducir, a partir de premisas puramente metafísicas, las hipótesis y conclusiones de las ciencias. Este punto puede aclararse anticipando, en cierta medida, la concepción tomista general sobre la actividad del metafísico, y llamando la atención sobre ella. A esta actividad le concierne interpretar y comprender los datos de la experiencia y en esta medida el impulso básico del entendimiento es común al metafísico y al científico. Pero el primero se ocupa fundamentalmente de las cosas consideradas en su aspecto más amplio y general, es decir, como seres o cosas. Según Santo Tomás, el metafísico dirige su atención a las cosas en cuanto existentes, su mirada se fija en su existencia y trata de comprenderla. Y esta es una de las razones por las que Santo Tomás dice, como veremos más adelante, que toda la metafísica se dirige hacia el conocimiento de Dios. Al mismo tiempo, el metafísico considera primero la estructura inteligible de las cosas, justo como tal, y las relaciones fundamentales entre ellas. Podríamos decir que se ocupa de la estructura categorial de la realidad empírica. Santo Tomás considera, por ejemplo, las categorías de sustancia y accidente y la distinción, en todo ente finito, entre acto y potencia, temas que se examinarán en el capítulo siguiente. Ahora bien, en todo esto, Santo Tomás se ocupa de la estructura de las cosas, consideradas en un nivel de generalidad mucho más amplio de aquel en que son consideradas en las ciencias particulares. Comprendía perfectamente que al decir, por ejemplo, que todo ente finito está compuesto de potencia y acto, es decir, que es algo definido pero todavía no todo lo que puede ser, no decía cuáles son las potencias concretas de este o aquel ente finito o qué forma precisa adopta su desarrollo. Y se daba cuenta de que, al decir que un organismo vivo es una unidad que se desarrolla y en la que podemos distinguir la materia, lo que tiene de común con todas las cosas materiales, y la forma que la sella, por así decirlo, como una cosa de un tipo definido, no nos dice nada acerca de la estructura física concreta de un narciso, como algo distinto de una margarita. Para obtener el conocimiento de la estructura física de este o aquel tipo de organismo o de esta o aquella cosa inorgánica, debemos volvernos a la ciencia en cuestión. Igualmente, la comprensión metafísica de la naturaleza de las relaciones no nos dice, ni puede hacerlo, qué relaciones concretas pueden encontrarse en el mundo. La metafísica no es lo mismo que una ciencia empírica ni podemos deducir esta última de la primera. Como veremos en el capítulo siguiente, en las obras de Santo Tomás no existe una distinción clara entre la filosofía y las ciencias particulares. Pero tampoco podía esperarse semejante distinción en ese periodo. Creo, sin embargo, que dijo lo suficiente para señalar las exigencias de su sistema respecto al desarrollo de esta distinción. La purificación de la ciencia de toda metafísica, en el sentido de no permitir que las proposiciones metafísicas sirvieran como hipótesis científicas concretas, y la preservación de la metafísica a fin de que no sea considerada como una física primitiva, parecen ser exigencias de su concepción general.
La metafísica no es un obstáculo en el desarrollo de la ciencia, permite este desarrollo y aún lo exige, de tal manera que se dé un contenido concreto al esqueleto de la generalidad categorial. Por otra parte, el desarrollo de la ciencia no convierte a la metafísica en algo superfluo. El hecho de que aumente nuestro conocimiento de la estructura concreta de determinados tipos de cosas, no hace menos verdadera la afirmación de que cada cosa material tiene una estructura. Es cierto que este último tipo de conocimiento es inútil, si con ello queremos decir que no puede ser usado justo en la forma en que se usan las hipótesis científicas. Pero no es inútil para quienes están animados por el deseo de conocer explícitamente las categorías generales y los principios estructurales del ser, en cuanto guardan proporción con el entendimiento humano. Santo Tomás implica de hecho que la metafísica proporciona los principios heurísticos generales que emplea el científico. Pero no quiere decir que el científico necesite aceptar conscientemente tales principios heurísticos de manos del metafísico. De lo que se trata es más bien de que el científico, como cualquier otra persona, aprende implícitamente, por ejemplo, la distinción entre una cosa y sus relaciones, y piensa en estos términos. Lo que el metafísico hace no es dictar al científico, sino aislar y analizar abstractamente los principios y categorías más generales que, según piensa Santo Tomás, el científico, como todos los demás, usa en la práctica. Y esto no porque el entendimiento humano esté determinado o condicionado por formas o categorías puramente subjetivas, sino porque todo entendimiento las aprehende implícitamente en la experiencia. El análisis metafísico, siempre y cuando su carácter metafísico esté salvaguardado en su pureza, puede alcanzar cierto grado de finalidad, pero el conocimiento científico puede seguir aumentando. Ahora bien, este conocimiento aumentado no implica necesariamente una revolución en la metafísica. Sus funciones son diferentes. Por ello, concluyo que, en tanto que la actitud general de desconfianza hacia la metafísica se basa en la idea de que ésta implica necesariamente la pretensión de que el filósofo puede deducir el sistema del mundo de principios a priori, esta actitud está mal dirigida en la medida en que incluye en su objeto a la filosofía de Santo Tomás. Es verdad que algunos aristotélicos de un periodo posterior cerraron los ojos al avance científico del Renacimiento y confundieron, para todo propósito, la metafísica con la física. Y también es verdad que algunos metafísicos posmedievales hablaban como si la filosofía pudiera convertirse en un sistema puramente deductivo semejante a la matemática pura. Pero pienso que Santo Tomás repudiaría ambas actitudes. Sin embargo, esto no resuelve el problema de saber si cuando Santo Tomás enunciaba proposiciones sobre las cosas como tales, decía en realidad algo. Ni tampoco soluciona el problema de si al hablar de Dios no intentaba trascender la experiencia en una forma completamente incompatible con su concepción del papel fundamental de la percepción sensible en el conocimiento humano. Pasaré ahora a examinar brevemente estos puntos. Por lo que se refiere a la consideración de las cosas como tales o como entes, y su análisis en cuanto tales, puede hacerse la objeción de que, a pesar de que este procedimiento puede ser legítimo en el sentido de que no puede haber una prohibición a priori en su contra, no lleva más que a la enunciación de trivialidades y en realidad no proporciona información alguna. Ya se ha mencionado la distinción que Santo Tomás hace entre acto y potencia, entre la realidad de una cosa, su ser realmente esto o aquello, y su capacidad de cambio, de adquirir nuevas características accidentales o aún, en el caso de las cosas materiales, de convertirse en algo distinto. Y es inmediatamente evidente que, cuando menos en un sentido, la afirmación de esta distinción no proporciona ninguna nueva información. Por ejemplo, el hecho de que el hombre ordinario, quiero decir, aquel que desconoce la filosofía, ponga madera o carbón en su fuego durante el invierno, muestra claramente que sabe que la madera o el carbón son capaces de sufrir cambios, que tienen potencia.
De manera semejante, el hombre ordinario no duda de que los acontecimientos tengan causas. Si se encuentra a alguien con una bala dentro, el hombre ordinario supone que el muerto o se disparó a sí mismo o le dispararon, sea intencionalmente, sea por accidente. Aun cuando no pueda determinarse la causa de muerte de la persona, al hombre ordinario no se le ocurre dudar de que hay una causa. Por ello, cuando se presenta el metafísico y anuncia que las cosas finitas están compuestas metafísicamente de potencia y acto y que todo acontecimiento tiene una causa o causas, da la impresión de enunciar, en términos innecesariamente solemnes, una verdad de la que todos tienen ya conciencia. En mi opinión, se trata de un punto de considerable importancia. Pero no creo que perturbara a Santo Tomás. Es cierto que la gente, en general, se da cuenta de que esta o aquella cosa particular es capaz de sufrir cambios, y también de que en la práctica los acontecimientos tienen causas. Y este darse cuenta encuentra su expresión en las proposiciones concretas del lenguaje común. Pero el llamado hombre de la calle no advierte o nota conscientemente las características estructurales de las cosas que caen en el campo de su experiencia, ya que estas características son tan familiares que se toman como algo natural. Y dado que no las advierte conscientemente ni reflexiona sobre ellas, no aprehende reflexivamente su conexión con el ente finito como tal. Ni tampoco trata de analizar la naturaleza de la relación causal, a pesar de que se dé cuenta práctica de la relación causal y a pesar de que con frecuencia investigue las causas particulares de los acontecimientos particulares. El metafísico, en cambio, presta atención a lo que es tan familiar que se toma como algo natural, y trata de analizar en forma abstracta las características y relaciones de las que todos poseen una conciencia implícita y no reflexiva. Por ejemplo, cuando analiza la relación causal no entrega a la gente una nueva información, hay relaciones causales, pues esto ya se sabe y menos aún le dice cuál es la causa particular de este acontecimiento particular. Analiza lo que significa decir que X es la causa de Y el efecto de X. 2. Sugiero que mucho de lo que ahora se llama análisis lingüístico no difiere fundamentalmente de lo que Santo Tomás habría considerado como análisis metafísico. Los nombres pueden diferir, pero lo que se hace parece ser, con mucha frecuencia, lo mismo. Los resultados de los análisis de Santo Tomás y de un analista moderno pueden diferir, desde luego, pero esto es otra cuestión. Por lo que a esto se refiere, ¿acaso no consiste gran parte de la filosofía en general en un análisis aclaratorio de lo que ya se conoce en cierto sentido? Por ejemplo, el mundo no tuvo que esperar la venida de Sócrates para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, y decir correctamente que una acción era objetivamente injusta y otra justa. El ateniense común y corriente tenía cierto conocimiento de los valores morales, pero de ahí no se sigue que hubiera podido dar la definición de la justicia, el valor, etc. Todo lo que podía hacer, es lo que hacían tan frecuentemente aquellos a quienes Sócrates interrogaba, señalar ejemplos concretos. El conocimiento de los valores morales del ateniense medio era implícito y práctico, y no explícito y teórico o abstracto. Y sin duda, sus ideas eran confusas a veces. Lo que Sócrates quería era hacer explícito lo implícito y aclarar lo confuso. Pero no por ello decimos que la actividad de Sócrates haya sido inútil. Ni tampoco, cuando el metafísico analiza la relación causal o llama la atención hacia la estructura esencial del ente finito, hay razón para decir que su actividad sea inútil, a menos que estemos preparados a decir que la filosofía en general es inútil. Quizá debiera llevarse este asunto más adelante en conexión con los Principia per se nota o principios evidentes de suyo de Santo Tomás. Pero prefiero aclarar de una vez que no encontraremos en el Aquinatense un examen explícito de la cuestión de hasta qué punto son informativos estos principios evidentes de suyo. En mi opinión,
Es absurdo tratar de encontrar en un filósofo dado todos los problemas posibles y sus soluciones. Sin embargo, Santo Tomás dice lo suficiente para sugerir que no puede dejársele fuera porque así lo decretan algunos críticos modernos, aunque quizá fuera posible pensar así en un principio. Tomemos la afirmación de que un todo finito es mayor que cualquiera de sus partes. 3. Hablo de un todo finito porque no trato aquí de los problemas especiales que plantean las series infinitas en matemáticas. Con frecuencia se señala que esta proposición es verdadera y necesariamente verdadera, en virtud del significado de sus términos. Una vez dado este significado, la proposición tiene que ser verdadera, y es inconcebible que pueda aducirse un ejemplo que nos llevara a decir que la proposición es, después de todo, falsa o que admite excepciones. Pues si se nos llamara la atención sobre cualquier ejemplo contrario, diríamos, eso no es lo que se significa al hablar de un todo, o eso no es lo que se significa al decir parte. Pero a pesar de que la proposición es cierta, no nos dice que haya en el mundo todos o partes. Puede decirse que lo que hace es elucidar el uso de palabras o símbolos pero no da una información sobre hechos. Puede decirse también que la proposición no trata solo de palabras, pues afirma una relación objetiva entre aquello a lo que se aplica la palabra todo y aquello a lo que se aplica la palabra parte. Si las convenciones del idioma castellano exigieran el uso de parte donde usamos todo, y todo donde usamos parte, sería verdad decir que la parte es mayor que cualquiera de sus todos y falso decir que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Pero la relación objetiva que se afirma sería exactamente la misma que la afirmada por la proposición expresada de acuerdo con el lenguaje castellano real. Y esto muestra que no se trata de un mero asunto de palabras. Sin embargo, puede objetarse que aunque esto sea cierto, la proposición no da ninguna información, sea cual fuere la forma que se exprese, ya que todos saben que lo que se llama todo es mayor que lo que se llama su parte. En mi opinión, sin embargo, Santo Tomás lo admitiría. Él distinguía entre proposiciones evidentes de suyo, el significado de cuyos términos es fácilmente comprensible, de tal manera que puede decirse que la proposición resulta inmediatamente obvia para cualquiera, y otras proposiciones evidentes de suyo, el significado de cuyos términos no es fácilmente comprensible, de manera que la verdad de la proposición no es obvia, de ningún modo, para todos. Lo que constituye un principio evidente de suyo no es el número de personas que comprendan los términos y vean la necesaria verdad de la proposición, sino la conexión necesaria misma entre el sujeto y el predicado, que puede o no ser obvia para todos. Ahora bien, la proposición el todo es mayor que cualquiera de sus partes es un ejemplo del primer tipo. Es una proposición en la cual el significado de los términos es tan fácilmente comprensible que la verdad de la proposición es naturalmente conocida por cualquiera. Aunque la gente no esté acostumbrada a decirse el todo es mayor que cualquiera de sus partes, lo sabe si se trata de personas normales. Y no creo que Santo Tomás hubiera vacilado antes de admitir que si se le anuncia solemnemente a un hombre ordinario que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, no se le está proporcionando información de hecho sobre el mundo. Si proporcionar información a alguien significa decirle algo que no supiera antes. 4. No quiero implicar con esto que quienes dicen que las proposiciones de este tipo no son informativas, lo hacen basados en que no proporcionan información nueva. Pues Santo Tomás supone claramente que cualquier persona normal se ha dado cuenta de que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. No sugiere que la proposición dé una nueva información, sino que presenta esta proposición como un ejemplo admitido de una proposición indudable. Y si se dice que es necesariamente verdadera en virtud del significado de los términos, esto es justo lo que dice Santo Tomás. Él añadiría aún, sin duda, que se afirma una relación objetiva,
pero no era tan necio como para suponer que esta relación es desconocida hasta que se formula o se oye formular la proposición abstracta. En cambio, el principio de la causalidad eficiente es distinto. Difícilmente podríamos definir todo sin mencionar parte, o parte sin mencionar todo. Pero, como observó el propio Santo Tomás, la relación con una causa no entra en la definición de algo que empieza a existir. A menos que enunciemos el principio de causalidad en una forma francamente tautológica, todo efecto tiene una causa. El principio no es tautológico en el mismo sentido en que se ha llamado tautológica a la proposición, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. De hecho, algunas veces se ha dicho que el principio de causalidad expresado en esta forma, todo acontecimiento tiene una causa, no excluye nada y por ello nada afirma. Pero hay quienes niegan el principio, o más bien, hay quienes niegan que el principio sea universal y necesariamente verdadero. Y si puede negarse, esto significa que no es vacuo para quienes lo niegan. Pues excluye lo que afirman quienes lo niegan. Pero si puede negarse en tal forma que la negación no sea puramente verbal, surge una dificultad en relación con su supuesta evidencia de suyo. ¿Es una hipótesis empírica o se trata de un ejemplo de lo que ahora se llama una proposición sintética a priori? Santo Tomás lo entendía seguramente en este último sentido. Pero no quiero entrar a discutir aquí este problema a pesar de su importancia. Lo que quiero es destacar el punto que interesa en el examen presente, a saber, que todos actúan en el supuesto de que todos los acontecimientos tienen causas, y que la mayor parte de la gente se atrevería a decir que sabe que todos los acontecimientos tienen causas, aunque no sea capaz de decir nada más sobre el asunto. Por ello, la enunciación formal del principio de causalidad eficiente no les parece una nueva información, en el sentido en que se proporciona información a un hombre cuando se le dice que hay una cobra debajo de su silla, hecho que hasta entonces ignoraba. Sin embargo, el principio dice algo. Dice algo acerca de las cosas que empiezan a existir, si es que hay tales cosas, y excluye de la clase de cosas que son necesariamente causadas aquella que no empieza a existir, siempre y cuando supongamos que haya tal cosa. Podemos ver, pues, que para Santo Tomás el filósofo como tal no tiene un acceso privilegiado o una esfera de experiencia de la que están excluidos los no filósofos. Su comprensión de la estructura inteligible del mundo presentada por la experiencia, es el resultado de la reflexión sobre los datos de la experiencia y de la comprensión de aquellos datos que son, en principio, datos de la experiencia para todos, sean filósofos o no. William James declaró que la escolástica que llamaba la hermana menor universitaria del sentido común, no era más que el sentido común convertido en algo pedante. La intención no era precisamente elogiosa, ni el veredicto de James tiene que ser aceptado por todos, pero me parece que hay algo de verdad en la observación. Pues, Santo Tomás, para limitar la observación de James a él, no pensaba que el filósofo gozara de un acceso privado a una esfera de la realidad de la que están excluidos los hombres ordinarios. En cierto sentido, el hombre común y corriente aprehende los principios metafísicos fundamentales, a pesar de que no los formula en la forma abstracta en que lo hace el filósofo. Frecuentemente, este hace explícito lo que implícitamente es sabido por la gente en general. Por ejemplo, el hombre ordinario usa correctamente los términos universales y puede decirse que sabe, en cierto sentido de la palabra saber, que no hay universales que existan por ahí, pues nunca se le ocurriría mirar tras la cerca o tomar un telescopio para comprobar si hay por ahí un universal llamado caballidad además de los caballos. Pero probablemente quedaría confundido si se le pidiera un análisis lógico de los términos universales. Por ello, cuando un filósofo como Santo Tomás dice que no hay entidades universales que existan independientemente por ahí, no da al hombre ordinario una información completamente nueva.
Por otra parte, su análisis de los términos universales no es superfluo. Página 34.